ya continuar con la clase que se había quedado justo en este punto. ¿De acuerdo? Entonces, ya nos toca abordar el concepto de presión, ¿sí? En química, jóvenes, la presión es una variable muy importante que condiciona el comportamiento de la materia, ¿no? Si nosotros alteramos o cambiamos la presión en un sistema, ¿no? En donde existan sustancias químicas, estas sustancias químicas pueden cambiar su comportamiento ante los posibles cambios que existan en la presión. Por lo tanto, la presión es una variable muy importante, ¿no? Bueno, físicamente, la presión se define, ¿no? Como el cociente de aplicar una fuerza entre una determinada superficie, ¿no? Matemáticamente, entonces, aquí tenemos esa definición, ¿no? Presión, fuerza sobre área. Ahí está, ¿no? Miren aquí en las dos imágenes que pueden observar, podemos ver en la primera imagen, esta de aquí, ¿no? Cómo se está midiendo la presión del aire comprimido y también confinado en el interior de un neumático de automóvil, de una rueda, ¿no? Con un instrumento que sirve para medir presión, ¿no? Más adelante vamos a ver este instrumento se llama manómetro. ¿Sí? Manómetro. En el lado derecho ya tenemos otro instrumento que también mide presión, ¿no? Este instrumento ya no mide la presión del aire en un neumático, ¿no? Sino mide el valor de la presión atmosférica, que es la presión, ¿no? Que nos rodea y que ejerce su efecto en toda la superficie de la Tierra debido al peso de toda la atmósfera terrestre. Esto le llamamos nosotros presión atmosférica. Y la presión atmosférica, jóvenes, ¿sí? Se mide con otro instrumento llamado barómetro, ¿no? Ahí está, este instrumento es un barómetro. ¿Ya? Entonces, fíjense, la presión atmosférica se mide con un barómetro y cualquier otro tipo de presión se mide con un manómetro. Ya vamos a aclarar un poquito eso, ¿sí? Bueno, físicamente entonces la presión es el cociente de dividir una fuerza entre una determinada área. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, miren, nosotros podríamos tener, aquí mismo, fíjense, vamos a hacer un dibujito, ¿no? Una determinada superficie, si quieren, rígida, ¿no? Podría ser una plancha metálica, un pedazo de madera, una placa de madera, una baldosa, pero que sea una superficie rígida. Esta superficie rígida tiene una determinada área, ¿sí? Tiene una determinada área, ¿no? Se mide el área multiplicando, si ustedes quieren, la base por la profundidad, ¿no? Entonces, esta área es fácil de calcular, es base por profundidad, ¿no? Midiendo esas dos dimensiones, podemos calcular rápidamente el área. Si la superficie fuese rígida y nosotros aplicamos una fuerza, ¿no? Aquí está la fuerza, pero esta fuerza es perpendicular, ¿no? A la superficie. Aquí está, lo vamos a dibujar con color naranja. Aquí tengo la fuerza, ¿no? Y esta fuerza aplicada sobre la superficie se distribuye entonces en toda la superficie de ese objeto o esa placa plana, ¿no? Haciendo que la presión se distribuya de manera uniforme en toda el área disponible de la placa. Y justamente a esa distribución se le llama presión. ¿Sí? Se le llama presión. Entonces, desde el punto de vista de la física, la presión es el cociente de dividir una fuerza entre el área. ¿De acuerdo?
Bueno, a ver, vamos a continuar. Miren, aquí en esta diapositiva lo que observamos es un ladrillo, ¿no? Un ladrillo común y corriente que está descansando sobre una esponja, ¿no? Tenemos una esponja. El ladrillo tiene peso, ¿no? El ladrillo tiene peso, ¿de acuerdo? Tiene peso, pero también en cualquiera de sus caras tiene un área respectiva, ¿no? Y fíjense estas dos disposiciones que podemos tener. Si nosotros colocamos un ladrillo que tiene un peso, el peso no se olviden que es una fuerza. Desde el punto de vista de la física, el peso es una fuerza, ¿no? Ahí está. Entonces aquí tenemos nuestra fuerza. Miren, en la primera imagen, ¿no? Aquí en el primer caso, fíjense cómo colocamos el ladrillo de tal manera que un área pequeña está posándose sobre la superficie de la esponja. ¿Qué observamos en la esponja? Que ésta se aplasta y se comprime, ¿no? ¿Sí? Ustedes esto lo pueden hacer en su casa también, ¿no? Y miren en el segundo caso, el mismo ladrillo exactamente, pero posado sobre la esponja de una manera diferente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el primer caso y el segundo caso? El área donde está descansando el ladrillo, ¿no? El área 1 aquí es menor al área 2 en este segundo caso, ¿no? Entonces aquí tenemos que el área 1 es menor al área 2, ¿no? Ahí está. Por lo tanto, si nosotros nos acordamos del concepto de presión, ¿no? La presión es peso sobre área. Entonces, en ambos casos la presión va a ser diferente, ¿no? Va a ser diferente. ¿Por qué? Porque por más de que el peso sea el mismo, ¿no? El peso sea el mismo, las áreas son diferentes, ¿no? Aquí está, fíjense, esta área es muy diferente, ¿no? En el caso de que esté posado de esta forma, el ladrillo sobre la esponja o en este otro caso, ¿no? Entonces, ¿dónde se genera más presión? Según ustedes, observando el diagrama, el dibujito. ¿En la situación 1 o en la situación 2? No sé si alguien me puede decir. ¿Dónde la En la presión es 1. más? En la 1. En la Muy uno. bien. Excelente, ¿no? ¿Por qué? Porque la presión es inversamente proporcional al área. Si el área disminuye, la presión aumenta, ¿no? La presión aumenta. Entonces, en definitiva, ¿no? En definitiva, se puede concluir, ¿no? De que la presión 1 es mayor a la presión 2. ¿Por qué? Porque sucede todo lo contrario. Sucede que el área 1 es menor al área 2. Entonces, es lógico, y también ustedes jóvenes por intuición y por lógica, saben que la presión que ejerce la ley en la primera situación es mayor a la de la segunda. ¿Ya? Bueno, me gustaría que también apaguen sus micrófonos, jóvenes, por favor, porque hay resonancia, ¿no? Bueno, aquí tenemos, jóvenes, en este otro diagrama, aquí, ¿no? Tenemos, miren, el mismo ladrillo, pero en donde podemos nosotros hacer algunos cálculos, ¿no? Fíjense, cuando el ladrillo está posado de esta manera, tenemos un área de 0,01 metros cuadrados, digamos, ¿no? ¿Sí? Para un cierto ladrillo, Ahí pone su gráfico, por decirte. ¿ya? Y en la situación, esta es la situación 1. Aquí tenemos la situación 2, ¿no? Y en la situación 2, fíjense que el área es mayor, ¿no? El área es mayor, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros utilizamos el concepto de presión, ¿no? Aquí está, miren, para el caso 1, ¿no? Aquí tenemos el caso 1, ¿sí? Este es nuestro caso 1, ¿de acuerdo? En el caso 1, fíjense, la presión 1 sería peso sobre área. El peso para ambos casos es de 100 newton. Ya, ahí está. El peso es de 100 newton. Son los mismos ladrillos, así que el peso de cada ladrillo es de 100 newton. En el primer caso tenemos 100 entre 0,01 y eso nos da 10.000 newtons sobre metro cuadrado. Esta unidad es una unidad de presión. A eso se le llama pascal. Por lo tanto, fíjense que en el caso 1 la presión es 10.000 pascales, ¿no?
Vamos con el caso 2, este de aquí, ¿no? Este es el otro caso. El peso sigue siendo el mismo, pero ahora el área es mayor porque el ladrillo se está posando de manera diferente. Entonces tendríamos 100 entre 0,1 y me daría 1000 newtons sobre metro cuadrado, o si quieren 1000 pascales. Entonces aquí demostramos, jóvenes, de que la presión 1 es mayor a la presión 2, tal como lo adelantamos aquí, ¿no? ¿Sí? Tal como se adelantó ahí. Ahí está. Entonces fíjense que los objetos, debido al peso que tienen, sí generan presión. También, jóvenes, vamos a demostrar que los fluidos tienen o generan también presión, ¿no? Aquí está. Los fluidos también generan presión. Cuando hablamos de fluidos, hablamos de sólidos y líquidos. Perdón, líquidos y gases, ¿no? Ese es un fluido. Cuando hablamos de fluidos, estamos hablando de gases y líquidos. ¿Ya? Gases y líquidos. A eso le llamamos nosotros fluido. Y los fluidos también generan presión. El siguiente diagrama va a poder ejemplificar eso. ¿Ya? Cuando un fluido genera presión, a esa presión le llamamos justamente presión hidrostática. Los fluidos generan presión y esa se llama presión hidrostática. Mira, aquí tenemos un dibujito. Tenemos un tubo de vidrio, digamos, ¿no? En varias situaciones, ¿no? Aquí tenemos la situación 1, 2, 3, 4, 5. Podría ser el mismo tubo de vidrio en donde le vamos a ir colocando agua, por ejemplo, ¿no? En el primer caso que tenemos, un tubo vacío. Y en el fondo tenemos un tapón, ¿no? Sí, tenemos un tapón. Ahí está. Un tubo de vidrio que podríamos conseguirlo del laboratorio. Y en el fondo estamos colocando un tapón. En la situación 1, no colocamos ningún líquido en su interior. Entonces, los líquidos, como no existe ningún líquido, no hay una presión, ¿no? Debida a un líquido en su interior. Podríamos decir que la presión es 0 sobre el área del tapón, ¿no? ¿Sí? No se olviden, jóvenes, que la presión en este caso sería igual al peso del líquido dividido entre el área, ¿no? Y el peso, no se olviden, es una fuerza. En el caso 1, entonces, como no hay ningún líquido, podríamos llegar a decir que la presión, ¿no? Que debería ejercer un fluido aquí adentro, aquí, debería ser 0 porque no hay ningún fluido, ¿ya? En la situación 2, ¿qué hacemos? Ya colocamos cierta cantidad de líquido, ¿no? Una altura H1 de líquido, ¿no? Ahí estamos colocado un determinado volumen de líquido. Este líquido, jóvenes, tiene peso, porque es masa, es materia. Tiene masa, por lo tanto tiene peso. Entonces, fíjense, el tapón ya resiste una presión, ¿no? De el peso de ese líquido entre el área, ¿no? A esto podemos llamarle presión 1 en este caso, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Miren la tercera situación. Ya estamos colocando el doble de la cantidad de, ¿no? De líquido. Al principio aquí colocamos un nivel de líquido H1 y aquí ya colocamos el doble, ¿no? El doble. ¿Qué va a pasar con la presión? ¿Qué creen que pasa con la presión? ¿Será que la presión aumenta, disminuye y se aumenta en cuánto lo hace? ¿Qué creen ustedes? La presión en la base del tapón, aquí, ¿no? Justo ahí. ¿Cómo es la presión ahí? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. No, aumenta, pues si estamos aumentando más. Aumenta, porque se Claro, aumenta masa. claro, se aumenta masa, por lo tanto se aumenta peso, ¿no? ¿Sí? Se aumenta peso, por lo tanto la presión, ya en este segundo caso, es el doble. Siempre y cuando hayamos colocado la doble cantidad de líquido, ¿no? Fíjense que la presión va aumentando. En el siguiente caso, en este tubo 4, ya, miren, ya estamos colocando 3 cargas idénticas, ¿no? De líquido. Entonces, el peso se triplica, ¿no? Aquí teníamos una vez, aquí se duplicaba, aquí se triplica, ¿no? Se triplica. Entonces, ¿cómo sería la presión ya en este tercer caso?
sería el triple de la inicial, ¿no? Se triplica. Del primer. ¿Sí o no? Porque estamos aumentando 3 veces el peso. Y en este tubo 5, volvemos a aumentar una última carga de líquido, ¿no? De tal manera que la carga de líquido es 4 veces la inicial. ¿Cómo va a ser la presión ahora de líquido en este lugar? 4 veces. 4 veces. Claro, 4 veces porque el peso se cuatriplicó, ¿no? Si aquí yo tengo, por ejemplo, un peso W1, esto sería al inicio, ¿no? En el tubo 2. ¿Sí? En este caso le estamos llamando presión. En el caso del tubo 3, tenemos la presión 2, pero la carga se duplica, ¿no? Entonces sería 2 veces W1 entre el área. Pero W1 entre el área es 2 veces la presión inicial. Ahí está, se duplica. En el tubo 3, eso es lo que sucede. En el tubo 4, ¿no? En el tubo 4, bueno, en este caso le estamos llamando tubo 3, ¿no? Estamos llamando tubo 3. ¿No? Le estamos llamando tubo 3. Entonces, tendríamos presión 3. Ahí fíjense que la carga es 3 veces. Entonces, vamos a tener 3 veces W1 sobre área. Pero esto de aquí es presión 1. Entonces, en este caso es 3 veces la presión 1. Y así sucesivamente. Va aumentando la presión, ¿no? ¿Qué conclusión sacamos de esto? Sacamos la conclusión de que la presión es proporcional a la altura del líquido, ¿no? Mientras más aumente la altura de la columna de líquido, aquí, mientras más aumente la altura de columna de líquido, la presión en el fondo, aquí en el tapón, va a ir aumentando. ¿De acuerdo? Porque el área se mantiene, ¿no, profe? ¿Ingeniero? El área se mantiene, claro que sí. ¿Por qué? Porque el tubo tiene área constante, ¿no? Y además es el mismo tapón en el fondo. Entonces el área es constante para cualquiera de los 5 tubos, ¿no? Lo que va aumentando simplemente es el peso, ¿no? ¿Ya? A ver, me voy a salir un ratito de acá para poder borrar todo lo que acabo de escribir, ¿ya? Bueno, vamos a descartar esto. Pero estoy en mis clases. No tengan pena, jóvenes, todo esto está grabado y hoy día mismo, tras que termine la sesión, lo voy a colgar en el Classroom y lo pueden bajar el video o lo pueden mirar desde su celular, ¿ya? Bueno, ahí está. Entonces, ya hemos entendido que la presión, jóvenes, ¿no? Es proporcional, ¿no? Es proporcional, se escribe así, ¿no? A la altura. Aumenta la altura, aumenta la presión, ¿no? ¿Sí? Disminuye la altura, disminuye la presión. Es proporcional. ¿Ya? Bueno, veamos el principio de Pascal, ¿no? Con un dispositivo. ¿Qué me dice el principio de Pascal? Que si yo ejerzo una fuerza con ayuda, miren, este es un recipiente, como un balón de vidrio, ¿no? ¿Ya? Que tiene líquido en su interior y tiene varias aberturas, ¿no? Tiene varias aberturas por donde el líquido puede salir. Si yo, esto es como una especie de aguja hipodérmica, como una jeringa, ¿no? Es un cilindro y pistón. Si yo empujo esto, voy a bombear el líquido en el interior y voy a hacer ¿qué cosa? Que el líquido salga por todas las aberturas, ¿no? Que existen por acá. Salga por aquí, salga por aquí, por todas las aberturas disponibles, el líquido va a salir. Pero la presión es la misma, ¿no? Si aquí yo tengo un área y tengo mi fuerza, entonces la presión que estoy generando, ya sabemos que es fuerza, la fuerza con la que estoy empujando esto, ¿no? Dividido entre el área. Y la presión, jóvenes, que se genera es la misma en todos los puntos y en todas las direcciones, debido a la naturaleza de los fluidos, ¿no? La presión es la misma. Eso me indica el principio de Pascal, que en un punto dado, ¿sí? Que en un punto dado, la presión se ejerce
en todas direcciones, hacia arriba, hacia los lados izquierdo y derecho, hacia abajo, hacia los laterales, ¿no? Y se ejerce en todas direcciones y además es la misma, es idéntica. Es el principio de Pascal, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Esto nos va a servir, jóvenes, más adelante para entender el concepto de los gases, nos va a dar mayores ideas para entender el comportamiento de los gases. Bueno, a esto le llamamos entonces principio de Pascal. Aquí está, jóvenes, lo que les decía, que la presión es proporcional a la altura, en este caso, ¿no? Mientras más aumenta la altura de la columna de líquido, la presión aumenta. Si la presión disminuye, es porque seguramente la altura de la columna de líquido ha disminuido, ¿no? ¿Cómo podemos convertir esta expresión en una igualdad? Con un factor de proporcionalidad, ¿no? Aquí está. Ahora sí. Este es un factor de proporcionalidad. Y justamente la constante de proporcionalidad es el peso. Esto le llamamos peso específico, ¿no? ¿Sí? Peso específico. Ahí está. Entonces yo multiplico el peso específico del líquido, ¿no? Del líquido este de aquí. Lo multiplico por la altura. Voy a obtener la presión hidrostática en el fondo. Aquí en el fondo. ¿Ya? Esto se llama, esta es la ecuación de la presión hidrostática. La presión que ejerce un fluido. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya, a ver, vamos a continuar entonces, ¿sí? El aire es un fluido también, ¿sí? El aire es un fluido. Por lo tanto, el aire que nos rodea y que forma parte de la capa llamada atmósfera, el aire que respiramos, también ejerce presión. ¿Y debido a qué? Al peso del aire, ¿no? ¿Sí? Zoom me indica que me quedan 10 minutos. Entonces, si se corta, nos volvemos a reconectar, ¿ya? Entonces, fíjense. El aire, vuelvo a repetir, ejerce presión igual que esta manera de aquí que hemos visto. Ejerce presión de la misma manera, ¿no? Mientras más alta sea la columna de aire, mayor es la presión que ejerce el aire. A esa presión se llama justamente presión atmosférica, ¿de acuerdo? Se llama presión atmosférica. Y la presión siempre se mide en el fondo, ¿no? Sí, en el fondo. O en cualquier punto, pero donde se interese uno medir, ¿no? Fíjense que aquí la presión en la primera situación es menor a la segunda. ¿Pero por qué? Porque está aumentando la altura. La presión en esta otra situación es mucho mayor porque la altura de la columna de fluido ya es 3 veces más. Y en la última, que sería aquí, ¿no? La presión ha sido mucho mayor porque la altura de la columna de fluido ha aumentado. ¿Ya? Ahí está. Veamos entonces la siguiente diapositiva. Miren. Entonces, vuelvo a repetir, ¿no? El planeta Tierra, jóvenes, está rodeado por una capa gaseosa llamada atmósfera. ¿Sí? Esa masa gaseosa es un fluido parecido a un líquido, ¿no? Como es un fluido, tiene masa porque es materia, y si tiene masa, tiene peso, ¿no? Entonces, la presión atmosférica es generada debido al peso del aire entre el área, ¿no? ¿Sí? Entre el área. ¿De acuerdo? La presión atmosférica, ¿no? Tiene un determinado valor constante, ¿no? Sin embargo, esa presión atmosférica varía también con la altura a la que nos encontremos. Ustedes saben que en el planeta Tierra, Bolivia, por ejemplo, ¿no? Tiene varios lugares. Tenemos varios lugares en Bolivia, ¿no? Lugares muy bajos como Santa Cruz, ¿no? Más o menos por aquí, si quieren. O lugares muy altos como, por ejemplo, Cochabamba, por aquí. O más altos, mucho más altos como La Paz, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Aquí tenemos entonces Santa Cruz, lugar bajo, ¿no? Muy bajo. O lugares relativamente altos como Cochabamba o como La Paz, ¿no?
y la presión va disminuyendo conforme vamos elevándonos, ¿no? Si nosotros estamos en Santa Cruz, la presión en Santa Cruz aproximadamente es 740 milímetros de mercurio. Esto vamos a aclararlo más adelante, esta unidad de presión, ¿ya? ¿Por qué? Porque Santa Cruz está, ¿sí?, a unos 350 a 400 metros más o menos sobre el nivel del mar. Esta presión justamente de 760 es a nivel del mar, ¿no? Si nosotros nos fuésemos a la playa, ¿no? Al mar, en la playa, la presión tendría que ser aproximadamente 760. Pero Santa Cruz está un poquito más elevado, ¿no? ¿Sí? Por eso es que la presión en Santa Cruz es un poco menor. Si vamos subiendo, vamos viajando hacia Cochabamba, podríamos llegar, por ejemplo, a este lugar, que podría ser, por ejemplo, Samaipata, ¿no? Samaipata, que más o menos está a unos 1000 metros, ¿no? Casi a unos 1000 metros Samaipata. En ese lugar, la presión es menor, ¿no? Es menor, fíjense, va disminuyendo la presión. Y si seguimos viajando más hacia Cochabamba, podríamos llegar, ¿no?, justo a Cochabamba, que está más o menos a 2500 metros de altura, ¿sí? Se dice metros sobre el nivel del mar, ¿no? Ahí está, así se representa. Cochabamba, por ejemplo, está a 2500 metros sobre el nivel del mar. La presión es mucho, mucho menor. Y si seguimos viajando más hacia el occidente, por ejemplo, llegamos a La Paz y justamente a un lugar que se llama El Alto, en La Paz, ¿no? En ese lugar la altura es de 3600 metros sobre el nivel del mar, ¿no? ¿Sí? En ese lugar la presión es todavía mucho menor, ¿de acuerdo? Y va disminuyendo. Eso quiero que tomen en cuenta, ¿no? Entonces la presión en distintos lugares de Bolivia o distintos lugares del planeta Tierra, ¿no?, es diferente. La presión es máxima entonces a nivel del mar. O a lo mejor si encontramos un lugar, ¿no?, mediterráneo, en donde no hay mar alrededor, pero cuyo terreno se halle por debajo del nivel del mar, seguramente que en ese lugar la presión va a ser mayor a este valor de aquí, ¿no? ¿Ya? Y si vamos subiendo, ¿no? Vamos subiendo ya dentro de los continentes. Por ejemplo, podríamos subir hasta el monte Everest, digamos, que ahí tiene una altura increíble de 8800 más o menos, ¿no?, metros sobre el nivel del mar, en el Everest, ¿no? Ahí la presión es mucho, mucho todavía más baja. Es mucho más baja, ¿de acuerdo? Es mucho más baja, ¿ya? Aquí, jóvenes, tenemos justamente algo que quiero mostrarles, un video sobre cómo es que la presión atmosférica ejerce su efecto. La presión atmosférica, jóvenes, ejerce un efecto increíblemente grande, aunque ustedes no puedan percibir eso, ¿no? Nosotros los seres humanos no nos damos cuenta del efecto de la presión atmosférica, pero el efecto de la presión atmosférica lo podríamos mirar con este video. Entonces me voy a salir de acá, jóvenes, un ratito, ¿no? Y voy a... el punto más profundo que nosotros conocemos, si no me equivoco, es la fosa de las Marianas. ¿Qué punto de presión tiene? ¿Perdón? ¿En dónde? ¿Las Islas Marianas, me dice? No, el lugar más profundo que nosotros tendríamos, que existe, que conocemos, es el de la fosa de las Marianas, si no me equivoco. Claro, pero eso está bajo el mar, ¿no? Ahí tenemos otra situación, porque el fluido en este caso ya es agua. Entonces ahí hay que considerar otra situación, ¿no? ¿Ya? Pero un lugar muy bajo, que esté seco, sin la presencia de agua, ahí en ese tipo de situaciones, jóvenes, la presión ya tiene que deberse solamente a la elevación del terreno respecto al nivel del mar, ¿ya? ¿Está bien, joven? ¿Sí? Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Ya. Entonces, cuando hablemos ya de agua, por ejemplo, el mar y la fosa de las Islas Marianas, ahí sabemos que es uno de los lugares más profundos que hay
en el mar, ¿no? Ahí la presión es inmensamente grande, pero ahí ya no estamos hablando de atmósfera, no estamos hablando del aire, estamos hablando del agua de mar, ya. Lo que quería, jóvenes, es mostrarles justamente un video, ¿no? Un video, Ingeniero, disculpe. ¿sí? ¿Cuánto es la duración del video? Porque en un minuto se nos va a cortar. Ya, es cortito, pero ahorita más voy a ver si puedo mostrarles. Ustedes me dicen si se puede ver. Un ratito, jóvenes, por favor. ¿Ya? Me dicen, por favor, si pueden verlo. Lo tengo, creo, justamente aquí. Y si no, si se nos corta, igual se vuelven a reconectar y les vuelvo a mostrar, ¿ya? No tengan pena de eso. ¿Ya? A ver, aquí no me permite compartir. A ver, vamos a... No, nueva función le puse. Compartir. Ya, aquí tenemos internet. ¿Ya? Y vamos a ver ya. Aquí tenemos, ¿no? Dice, espectacular fenómeno físico que aplasta vagones de trenes en Siberia. Entonces yo lo tengo el video por aquí. A ver, vamos a ver. Si se corta, igual nos volvemos a conectar, jóvenes. Están viendo, ¿no? Esta página de internet, ¿no? ¿Todos lo ven? Díganme, por favor. ¿Se ve? Sí, se ve. Ya, entonces, a Se ve ver, esa. vamos a ver si podemos. Yo lo tenía abierto ya por acá. O si no, también.